El día de hoy te traigo un video increíble a este canal de Monitor BTC porque vengo a mostrarte el mejor negocio de toda internet que me está permitiendo actualmente sacar entre 5 a 13 dólares de ganancia por día trabajando con un robot de inteligencia artificial que realmente lo va a hacer todo por nosotros. Si no te quieres perder absolutamente nada de esto, no te olvides suscribirte a este canal con campanita y estar muy pendiente de todos nuestros videos, ya que todas las operaciones que hacemos aquí, inclusive las estamos compartiendo con todos ustedes a tiempo real en nuestro canal de Telegram que se llama @monitorinversiones y que lógicamente el enlace lo vas a tener abajo en la descripción. Con este robot de trading estoy consiguiendo de manera diaria, inclusive te diría que a veces por cuestión de horas logro sacar 13 dólares de ganancia por operación y todo esto lo está haciendo un robot de trading por mí. Yo lo único que tengo que hacer es básicamente colocarle fondos a este robot y decirle que trabaje en ciertas criptomonedas, bien sea en short, en corto, básicamente en short o en long, en largo, para que efectivamente este robot haga todas y cada una de esas operaciones por mí. Inclusive hay veces que este robot en cuestión de 1 hora y 45 minutos ya me tiene 11 dólares más a la cuenta. Hay veces que en menos de 30 minutos ya me logra sacar 13 dólares más a la cuenta y tengo muchísimo, pero que muchísimo más historial de una cuenta inclusive que pasé de 100 dólares a más de 700 llevando esta misma estrategia que es sumamente sencillo. Inclusive con una nueva cuenta logré empezar con 100 dólares hace muy poco y en el primer día, solamente en 23 horas, ya este robot logró sacarme los primeros 5 dólares de rentabilidad a mi cuenta totalmente en automático. Esto es realmente algo increíble y que todo lo estoy llevando con este robot de trading de inteligencia artificial que actualmente lo están utilizando más de 90.000 personas alrededor del mundo. Cuando yo empecé con este robot fielmente éramos quizás unos 20.000 usuarios que están utilizándolo y se ha multiplicado casi que por 5 la cantidad de gente que lo está utilizando todos los días, porque realmente con la estrategia de inteligencia artificial puedes generar ganancias sumamente ridículas de tu capital y lógicamente el robot lo va a estar haciendo todo por ti. De hecho, yo te estoy pasando todos los días por el canal de Telegram que es @monitorinversiones las monedas que yo mismo le estoy colocando al robot, bien sean en long o en short, para que logren darte ese tipo de resultados y lógicamente todos los días puedas conseguir ganar dinero con esto. Mi idea es que todos ustedes puedan conseguir al menos un sueldo solamente trabajando con este robot, porque yo lo veo más que posible. Inclusive, como te dije, hace tan solo unos meses empecé con una cuenta con este robot y pasé un capital de 100 dólares a más de 700 dólares en cuestión de poco más de un mes. Inclusive creo que llegué a los 2 meses de 100 a 700. Lógicamente puedes trabajar con muchísimo más capital con este tipo de bots y ya te voy a estar diciendo cómo es que tienes que hacerlo. Lo primero es crearte una cuenta en el intercambio de criptomonedas Pionex, donde como siempre el enlace te lo voy a estar dejando abajo en la descripción. Luego tienes que fondearle alguna cantidad de la moneda USDT, que es básicamente la moneda que te va a permitir trabajar en este mercado de futuros. La verdad es que he logrado conseguir grandes, pero que grandes rentabilidades con este robot y la verdad es que estoy llevando muchísimas estrategias en este intercambio. Por eso es que tengo tanto, pero que tanto capital acá, porque me parece a mí que es demasiado potente este tipo de herramientas que tenemos acá y cada vez le estoy sacando más partida a este tipo de robots. No solamente yo, sino más de 90.000 personas que están pensando exactamente lo mismo que yo, están sacando ganancias a lo bestia y este tipo de cosas no solamente hay que aprovecharlas, sino que hay que compartirlas. Si conoces a alguna persona que esté interesada en este mercado de criptomonedas, preséntale este robot porque lo va a dejar loco. Se puede sacar ganancias todos los días, no importa si el mercado va hacia arriba o si el mercado va hacia abajo. De hecho, las últimas operaciones que hice, las hice en este par Agent contra USDT y verás la gráfica que está sumamente alcista. O sea, la gráfica de hecho el día de hoy ha subido de precio y yo conseguir ganar dinero con el robot de inteligencia artificial que te vengo a presentar el día de hoy en una operación en short. O sea, yo me metí en esta moneda en short, o sea, en corto, y logré ganar ese tipo de posiciones. De hecho, Agent USDT en tan solo 31 minutos me dejó 13 dólares más a la cuenta y lógicamente si vas sumando de 5, de 10, de 13, de 20, de 30 dólares por día, lógicamente puedes empezar a tener balances muy, pero que muy abultados. Así que te vengo a presentar básicamente cómo es que funciona este robot. Lógicamente necesitas tener USDT, la moneda estable USDT, para poder colocar este robot en cualquiera de sus operaciones y en cualquiera de sus criptomonedas. Lo único que necesitas tener es en balance disponible
cantidad de dinero en USDT. Eso lo puedes hacer bien sea con una transferencia bancaria, bien sea depositándote USDT con tarjeta Visa o Mastercard, o bien sea transfiriéndote USDT desde cualquier otro exchange hacia el intercambio de criptomonedas Pionex. Si quieres saber muchísimo más de eso, te voy a estar dejando varios videos abajo en la descripción que te van a ayudar a saber cómo depositar, inclusive también cómo retirar tu dinero, cómo retirar tus ganancias luego del intercambio de Pionex, porque ya todo lo hemos hecho. De hecho, ya he venido retirando de este exchange varias veces alrededor de $3,000 por operación. O sea, cada vez que saco dinero trato de sacar unos $3,000 cuando ya empiezo a sacar buenas ganancias. Así que te digo que funciona perfectamente el apartado de retiro. Igual te voy a dejar un video que te muestra paso a paso cómo es que vas a retirar luego las ganancias que vas sacando. Básicamente, ¿qué fue lo que yo hice con este robot? De manera muy sencilla, empecé con un capital de $100 de mi inversión real, o sea, de mi capital real. Empecé con una cantidad de $100 y lo que hizo el robot fue hacer varias operaciones de trading, varias operaciones en este par People contra USDT, operaciones en long a 10x. Como te das cuenta, en esta gráfica te salen las ganancias y pérdidas que poco a poco, hora tras hora, va sacando el robot, y como te das cuenta, la mayor parte de las veces el bot está en ganancias. De hecho, cuando él ya consigue el beneficio total, la cual tú le dijiste en el apartado de Take Profit que quería sacar, él te saca básicamente esa ganancia de un 5%, de un 7%, de un 10% del capital que tú le colocaste de inversión real. Lógicamente, la inversión real yo la empecé con $100 porque entiendo que la gran mayoría empieza con ese tipo de montos, pero lógicamente tú puedes empezar este tipo de robots con el mismo par de criptomonedas que te estoy mostrando con menos, ok, de repente inclusive con $50, pero también lo puedes empezar con más. Puedes empezar esta cuenta con $1,000 y lógicamente este beneficio no serían $5, sino que estaríamos hablando de unos $50 diarios, porque este fue un bot que en 23 horas nos sacó $5 con un capital básicamente invertido de 100, ok, y lógicamente cuando este robot se cierra nos devuelven los 100, ok, que nosotros colocamos, y en este caso nos agarra un beneficio de $5. O sea, terminamos ya para la siguiente operación con $105. Lo mismo hacemos con la siguiente, con Rats USDT, un largo a 10x. Hicimos lo mismo, agarramos los $100 que hemos invertido inicialmente con los $5 que ganamos y le invertimos a la siguiente operación $105 para luego ganarnos $5 más, ir al siguiente par con 110. Luego 110 con $11 más, vamos al siguiente par con 121, y este efectivamente que ganamos el día de hoy, que se demoró el bot tan solo 31 minutos, lo ganamos con una inversión real de 121, logramos sacar $13. Por ende, para el siguiente bot vamos a estar yendo con $134 porque esa es la mejor manera, con este interés compuesto es la mejor manera de hacer de que el bot trabaje muy bien, consiga cada vez mayores resultados y consiga cada vez mayores ganancias a mi cuenta. Lógicamente, ya una vez llegue, por ejemplo, a $400, me puedo retirar mis $100 iniciales y retirarme, por ejemplo, otros $100 de ganancia que ya puedo retirar del intercambio de Pionex hacia cualquier otro lado, ¿ok? Eso lo puedes hacer sin ningún tipo de problema. Mi idea es tratar de llevar esa inversión inicial al mayor número posible que pueda, y ya, por ejemplo, si ya tengo unos 400, 500, $600, puedo retirar una buena parte de ese capital hacia otro exchange o inclusive hacia mi cuenta bancaria y dejar un saldo allí para seguir trabajando con este tipo de robots y seguir sacando ganancias. ¿Cómo es que se colocan estos robots de trading en el mercado? Muy sencillo, te lo voy a estar explicando. Lo único que tienes que hacer es venir a Pionex, le das clic aquí al apartado de futuros, luego le das a bot de futuros y acá en el apartado derecho te va a salir un apartado que dice Grid Bot de futuros. Básicamente este es un bot que, bien lo coloques en largo o en corto, él lo que hace es que aprovecha las tendencias del mercado para hacer varias operaciones en ese par que le estás colocando y lograrte ganar dinero, ¿ok? Lo único que yo le hago es darle clic aquí a crear y coloco exactamente la estrategia que se llama equilibrada, que me permite trabajar con este robot a un 10x de apalancamiento, que me permite lógicamente una muy buena ganancia. Por ejemplo, si yo quisiera colocar este robot de trading en el par de Bitcoin dólar, ¿ok? Que la verdad rara vez uso este par para operar, casi siempre me voy a altcoins que son mucho más volátiles, pero en caso de que yo quisiera colocar Bitcoin dólar para operar, él me dice que él va a estar trabajando, este bot va a estar trabajando en un límite entre los $104,000 de Bitcoin y un límite de $85,000 de Bitcoin. ¿Qué quiere decir esto? Que el robot, fíjate, si le damos aquí clic a copiar y clic aquí en personalízalo y vamos a colocar simplemente un capital para que ustedes lo vean, él lo que va a estar haciendo es trabajando en una franja de precios. Por ejemplo, el precio de Bitcoin actualmente se ubica en los $94,800. ¿Qué es lo que va a hacer el robot? Él me va a fijar en una malla con varias posiciones en verde y varias posiciones en roja, donde él va a estar comprando cada vez que el activo baje y vendiendo cada vez que el activo suba.
fíjate que acá el precio de este activo es bastante volátil, sube y baja, y básicamente en todas esas subidas y esas bajadas el bot va a estar actuando, el bot va a estar sacando ganancias, ¿ok? En mi caso en particular, yo por mi canal de Telegram, @monitorinversiones, que el enlace te lo dejo abajo en la descripción, cada vez que yo veo una moneda que tiene potencial, bien sea para trabajarla con el bot en long o en short, yo la paso por ese canal de Telegram de manera inmediata. En el momento que yo me meto en el mercado, coloco en el canal de Telegram que me estoy metiendo en el par, por ejemplo, Cake USDT, bien sea en long o en short. ¿Por qué? Porque yo básicamente lo que hago es un estudio de las monedas que me parece que están interesantes y se las delego al bot para que el bot me las trabaje y me logre sacar ganancias. Así fue como saqué estas últimas 4 operaciones en ganancia, que empecé con balance de 100, gané la primera operación, gané la segunda operación, gané la tercera operación y gané la cuarta operación. De hecho, la segunda y la tercera fueron con la misma moneda RATS USDT en largo, pero efectivamente yo lo que hago es casi siempre variar de monedas. Hay veces que la moneda te da varias entradas y colocas la misma, pero en mi caso en particular la verdad es que trabajo o he trabajado prácticamente con todas las monedas del mercado cripto. Cada vez que veo que hay alguna que me da una buena entrada, me meto bien sea en long o bien sea en short para conseguir ganancias. ¿Cuáles son las monedas que yo más opero? Las monedas que yo más opero son las monedas que más han subido en las últimas 24 horas. Por ejemplo, estas que subió 40%, 30%, 25%, están interesantes para colocar el robot de trading en lo que sería un short, ¿ok? En el mercado, en vez de colocar un long, colocaría un short, porque eso me parece que pueden llegar a ser monedas que, como han subido ya mucho, si están ya en buenos puntos de resistencia, colocar un short me puede dejar una buena ganancia. Cosa diferente hago cuando en las últimas 24 horas, si le doy doble clic allí, me muestra las monedas que más han bajado en las últimas 24 horas. Si veo que hay varias que están en sus suelos, que están en los soportes más importantes, empiezo a colocar en ese tipo de monedas longs, ¿ok? En vez de shorts, ¿ok? En monedas que están muy arriba, ¿ok? Lo que empiezo a colocar es longs en monedas que están muy abajo. Lógicamente, a cada una de las monedas yo le hago un análisis y si veo que esa moneda está buena para long, ejecuto long. Si está bueno para short, ejecuto short. No todas las monedas que salen en las últimas 24 horas en negativo pueden estar buenas. Por ejemplo, XLM quizás no está demasiado buena para colocarle un long. ¿Por qué? Porque esta ha sido una moneda que efectivamente en los últimos días ha subido como loca. No le voy a colocar un long acá, aunque esa moneda se haya caído un 12%, porque para mí esa moneda todavía se tendría que caer un poco más para que efectivamente pueda llegar a ser posible operaciones en long, ¿ok? Operaciones o estrategias en long con este robot. En este caso, por ejemplo, en esta moneda que ahorita me está marcando que ha caído un 13%, pero ha caído un 13% de sus puntos más altos de la gráfica, yo lógicamente acá no me metería en long ni loco. Los momentos de long, los momentos en los cuales teníamos que meter compras eran aquí abajo, donde la moneda estaba sumamente abajo en su gráfica. Ya en esos puntos habría que pensarse en meter shorts, ¿ok? Lógicamente sabiéndolos meter, por ejemplo, shorts en esta última vela, que fíjate la cantidad de fuerza que tuvo a la caída, efectivamente allí pudiésemos haber metido un short bastante bueno y conseguir ganar dinero. Quizás en este punto donde se encuentra ahorita mismo no me animaría a meter un short porque ya ese es un punto de repente intermedio, ¿ok? Tendría que ver otra vez que se fuese arriba para volver a tratar de colocarle shorts a ese tipo de monedas. O sea que no todas las monedas que bajan son buenas para meter longs, ni todas las monedas que suben son buenas para meter shorts, ¿ok? Porque te pongo un ejemplo, creo que fue esta ENS que vi, ¿ok? Vamos a ver si es esta en velas de un día, que igual sigue estando bastante abajo en su gráfica. No, no fue esta. Vamos a ver SSB, porque yo vi una, por ejemplo, fíjate esta, SSB, lógicamente hoy ha crecido un 20%, ha subido bastante en su nivel de gráfica, pero esta es una moneda que, si bien es cierto, allí deberíamos colocarle un short a esa moneda. Fíjate que esta moneda ya en el pasado la estuvimos trabajando, porque sale aquí una B y una S, significa que aquí estuvimos trabajando una operación de trading. Acá quizás no sería el mejor punto de entrada para colocarnos en este tipo de moneda, porque acá colocarle un short puede de repente no ser el mejor punto de entrada, ya que esta es una moneda que igual está en sus partes más abajo de la gráfica, no está en sus puntos más arriba, y ese son el tipo de cosas que determinamos antes de colocar el robot. Con todo y eso, aunque nos equivoquemos y coloquemos, por ejemplo, un short acá cuando el precio va hacia arriba o un long acá cuando el precio va hacia abajo, aunque nos equivoquemos, el bot puede trabajar esa operación y nos puede terminar dejando ganadores. De hecho, me ha pasado en varias oportunidades que me he equivocado en la tendencia de esa operación y he conseguido ganar dinero. Te pongo un ejemplo, en esta de RATS USDT, que fue una operación que me demoró 3 días y 14 horas en salir en ganancia, fue una operación literalmente de ese estilo. ¿Por qué? Porque este robot estuvo 3 días y 14 horas sacándome operaciones para lograr sacarme $5 del mercado. De hecho, en ganancias de rejilla tiene más de $26 acumulados y efectivamente en ganancias no realizadas inclusive terminamos saliendo por abajo de nuestro punto de entrada, lo cual quiere decir que allí
todavía no estábamos en ganancia en nuestro punto de entrada si hubiésemos ejecutado esa operación de forma manual, pero como la ejecutamos con un robot de trading, el robot nos logró sacar la diferencia de 24 positivo a 19 negativo y lógicamente obtuvimos un 5% de ganancia sin mayor problema en ese tipo de operaciones. Lo mismo estamos haciendo con todas las posiciones que colocamos en el mercado. Esta de RATS USDT, que fue después la que colocamos después de esta oportunidad, la volvimos a colocar en long y fíjate que esta en 1 hora y 45 minutos sí ya nos terminó dejando en ganancia realmente bastante, pero que bastante rápido. Esta de Agent también fue bastante rápido y colocar este robot es muy pero que muy sencillo. Simplemente tenemos que ver varias operaciones en el mercado, varias monedas que se encuentran en buenos puntos de entrada y por el canal de Telegram @monitorinversiones yo día tras día estoy buscando las mejores monedas, bien sea para entrar en long o bien sea para entrar en short. Yo allí te especifico en cuál moneda estoy entrando y cómo lo estoy haciendo. Por ponerte un ejemplo, si yo en este caso vería que Puffer es una buena operación de short, que efectivamente lo es, ok, ya todo esto antes de hacer el video estaba preparado, ok, no creas que esto es al azar. Esta fue una moneda que hoy subió un 42%. Si bien es cierto, no tiene mucha gráfica, ok, porque no tenemos mucha gráfica en este tipo de monedas, sí estamos viendo de que en estos puntos puede ser bastante interesante colocar shorts en el mercado. ¿Por qué? Porque esta moneda, fíjate, ha tocado varias veces esos puntos y cada vez que toca esos puntos se regresa hacia abajo, lo cual quiere decir que este es un muy buen trade para short. ¿Cómo yo colocaría un short en el mercado en esta moneda? Muy sencillo. Iría a este apartado del apartado derecho, ok, acá en el lado derecho de la página de Pionex. Igual todo esto también lo puedes hacer desde el teléfono móvil, ok, lo puedes hacer con la aplicación de Pionex, pero yo en mi caso siempre trabajo el trading con una PC de escritorio porque para mí es mucho más fácil ver las gráficas. Lógicamente, si tú ya tienes la operación que vas a meter, puedes hacerlo desde el teléfono de manera muy sencilla. En este caso, coloco una operación acá de short y la forma más fácil de colocarlo es bot de futuros, ok, que en este caso tienes que ir primero a futuros, bot de futuros, llegas aquí, vas a este apartado derecho, futuros bot, le das a grid bot de futuros, le das crear y esta es una operación que se debería ejecutar. Copiar estrategia, acá le tienes que dar a copiar estrategia y en vez de long deberías ir en short, ¿ok? Ese short siempre lo vamos a estar trabajando, bien sea en long o en short, con una estrategia equilibrada. ¿Ok? ¿Por qué equilibrada? Porque la equilibrada me permite sacar una mayor cantidad de ganancias ya que va con un apalancamiento de 10x. ¿Ok? Si lógicamente quieres ir más agresivo, puedes ir con esta, que es una estrategia agresiva del robot que va a 15x de apalancamiento y lógicamente te promete sacar mucho más ganancia que esta. Con todo y eso, esta ya me ha dejado extremadamente buenos resultados, por ende es una de las que más estoy utilizando con apalancamiento de 10x. Simplemente le tengo que dar aquí clic a copiar robot, clic acá a personalízalo y acá el solo, ¿ok? Solito me va a fijar la malla en el cual el bot va a estar trabajando, que si te fijas es en la parte más alta de la gráfica. Si el precio cae hasta este punto, ya el bot no va a trabajar porque ya el bot ya allí te va a sacar la ganancia completa, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a dar clic acá a que no te reserve automáticamente y aquí es donde le vas a colocar el capital. En este caso, yo le estaría colocando más de $130, que fue efectivamente lo que yo estoy utilizando como interés compuesto. Serían $121 más 13, que en este caso serían $134 que le estaría colocando a esta posición. Con todo y eso, este es un robot que fíjate, puedes empezar con tan solo $12.49. Yo la verdad que con capitales tan pequeños no empezaría, pero en este caso si es lo que tienes para empezar, puedes hacerlo para que te vayas nutriendo con este robot, te vuelvas un experto con este robot y logres sacarle la mayor ganancia posible. Yo en mi caso empezaría con $134. Le diría que en un apartado de Take Profit le quiero colocar por lo menos un PNL de un 10%, ¿ok? O un 11% o inclusive un 5%. Todo eso yo lo voy pasando por el canal de Telegram, le doy clic aquí a aceptar y lógicamente ya cuando tengas el apartado de Take Profit le das clic aquí a crear y el robot simplemente lo que va a estar haciendo es metiéndose en el mercado, tratando de hacer varios shorts, tratando de sacar la mayor ganancia posible para que una vez llegues a ese 5% de PNL en porcentaje, él te saque la ganancia, que en este caso serían unos $6.7, que esto créeme que lo puedes sacar en cuestión de minutos. Yo espero que toda la estrategia del robot se haya entendido. Si tienes alguna duda, por favor déjamela acá abajo en los comentarios porque voy a seguir haciendo muchos videos de estos robots de trading y de paso te voy a estar dejando un curso totalmente gratuito para ti que te quieres hacer un experto en este tipo de robots. Te lo voy a estar dejando abajo en la descripción, el curso totalmente gratuito de Pionex, que créeme que puede estar valorado en miles, pero que miles de dólares. Está totalmente gratuito para ti y para toda esta comunidad de Monitor BTC que se quiera hacer un experto en este tipo de bots y sacarle ganancias todo, pero que todos los días. Yo espero que este video te haya gustado. Si fue así, por favor regálame un pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita, no se te olvide con campanita y nos vemos en el siguiente video.